sobre los calendarios. El calendario es el calendario actual que nosotros usamos es en el 1082. Se llama calendario por el gregoriano. ¿Ok? Este es el texto gregoriano. Ahora, los días que usamos actualmente son por los romanos en el siglo IV. Ellos son los causantes de los días. Y yo conseguí aquí un YouTube de origen de los días. Lo voy a poner aquí en el de eso, para ver si lo podemos, para que ustedes lo escuchen. Y después lo comentamos si acaso. ¿Por qué los días de la semana son 7? El nombre de los días que conocemos actualmente los andaluces fue implantado por el Imperio Romano en el siglo IV de nuestra era. Nuestros antepasados romanos copiaron el calendario lunar de los mesopotámicos, que tenía 7 días, ya que cada fase de la luna, es decir, la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, dura 7 días cada una. ¿De dónde procede el nombre de los 7 días de la semana? El nombre que nuestros antepasados le pusieron a cada uno de estos 7 días que duraba una fase lunar se corresponde con los 7 astros que cambiaban su posición en el cielo: el Sol, la Luna y los 5 planetas que se podían ver a simple vista en la antigüedad. Por eso el lunes estaba dedicado a la Luna, el martes al planeta Marte, el miércoles al planeta Mercurio, el jueves al planeta Júpiter, el viernes al planeta Venus, el sábado al planeta Saturno y el domingo al Sol o dies solis. ¿Por qué el domingo tiene ese nombre? El llamar Día del Sol al domingo, como lo hacían nuestros antepasados romanos, lo siguen utilizando algunos pueblos en la actualidad, como los ingleses, que llaman a este día Sunday, que en su lengua significa Día del Sol. Pero en otros lugares del Imperio Romano, con la llegada del cristianismo, el Día del Sol fue cambiado en honor a Dios por Dominicus, el Día del Señor. Además, se decretó que el Dominicus fuese el día de descanso para poder adorar a Dios. Comentario. Queremos estar claros en eso, ¿verdad? Que estos días, los nombres se los dan los romanos, y cuando viene Constantino, pues hace un cambio, ¿verdad? Y deja todos los días menos el domingo, y ponen el domingo los días, el día del Señor. O sea, no es el día del sol, sino el día del Señor. Entonces, por eso es que dicen domingo. Por eso en español se dice domingo, porque es Dominicus. ¿Ok? Que sale de la parte diciendo en griego que es día del Señor. O sea, sale esa parte. Y como yo le debía eso, pues le quise traer ese aspecto. Hoy continuamos con la lección. No vamos a estar tocando los temas, vamos a ir directamente a la lección. Okay, y vamos aquí. Vamos a estar tocando 3 puntos bien importantes de la lección. Y el Hijo obra junto con el Padre. Aquí vamos a ver la relación de Dios con Jesús. Es lo que estamos tocando aquí. Y la parte B dice uno con el Padre. Leemos en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vemos ver el trabajo de que
Jesús y el Padre obran juntos, iguales, ¿verdad? Los pensamientos de uno son los pensamientos del otro. No hay uno ni el otro. ¿Qué significa la expresión de cierto, de cierto? Vamos a ver esta expresión en 3 versículos de los que nos quedan. ¿Ok? Y esto significa lo importante que van a ser los argumentos. En griego, recuérdense que esto se escribe en griego, dice, lo que decía era amén, amén. Amén, amén. Así sea, así sea. O sea, por eso es de cierto, de cierto. Esto es lo que es. No hay más nada. O sea, que aquí no hay un chance de cambiar la situación. Vemos que ¿qué Jesús quiere expresar con este argumento sobre el hacer el Padre y el Hijo? ¿Qué ustedes entienden por eso? ¿Qué Jesús quiere expresar con este argumento sobre el hacer el Padre y el Hijo? Los dos tienen la misma agenda. Que los dos y el mismo pensamiento, fue lo que dijimos, ¿verdad? El mismo pensamiento, el mismo sentir. O sea, el mismo propósito. O sea, no es el propósito de Dios por un lado, el propósito del Hijo por otro. Los dos tenían el mismo propósito. Y esto es lo que es, según lo que Jesús está argumentando. En Isaías 43, 10, 11 nos dice, Ramón, léemelo si lo puedes alcanzar ahí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ay, importante, ¿verdad? Porque ¿quién es el Salvador del mundo? Jesús. ¿Y qué está diciendo en Isaías este Dios ahí? ¿Qué está diciendo? ¿Quién es el que salva? Él. Así es que vemos aquí la relación entre Jesús y Jehová o Yahvé o Yah, como quieran decirle. Inclusive el nombre es un poquito difícil de saber cuál fue en su origen porque los judíos no lo mencionaban. Los judíos no mencionaban el nombre de Jehová, eso es, ni de Yahvé. Por eso que en la palabra ponen la J y las rayitas debajo, los hombres, Sí. no le ponen vocales. Sí, no le ponen porque ellos. ¿Por qué no mencionaban el nombre de Dios? Porque ese era uno de los mandamientos. No mencionarás el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando ellos estaban leyendo y cuando le tocaba la parte de decir Yahvé como tal, ellos se callaban. Hacían un silencio. Pero para dar a entender que ese era, que se estaban refiriendo a él, pero no querían mencionarlo porque mencionaban el nombre de él en vano. Entonces, pues, a la larga no se sabe cuál era y como habíamos dicho en una ocasión cuando estábamos hablando de la Biblia, lo que habían eran consonantes en la escritura hebrea. Solamente era YHW. Eso es lo que se llama tetra, ¿cómo es? El nombre raro ese. Tetra algo. No sé a qué te refieres. Tetra. Ahora no me acuerdo, pero déjame buscarlo porque es que yo leí una vez que decía. Pues la cosa es que yo en hebreo no, así es que nombre como tal es difícil, o sea, no es posible que nosotros tengamos una versión como se menciona, pero sí era la condición
correcta y el pensamiento de que usted era el único Dios. Ok, dime, Ramón. Sí, esa misma palabra es tetragramatón. El nombre hebreo de Dios, transliterado en 4 letras como GHWH. Yo me acordé que lo había leído en algún libro. Por eso era lo que aparecía. No aparecía más nada. Y como no lo mencionaban, pues no había forma, de ninguna forma, de mencionarlo. Y aquí en Isaías nos dice, mira, no hay un Dios antes, ni un Dios después. No existe un Dios antes, ni tampoco uno después. Así que Jesucristo, que se le da toda autoridad, pues entonces, que lo vamos a ver ahorita, entonces es el mismo Dios en ese sentido. O sea, es la misma condición. Cuando siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa en que aferrarse, en Filipenses 2:6. Vemos ahí. Vamos a ver Julio, el próximo te toca. No sé bien el texto. Déjame leer ese y tú lees el próximo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostraré. De modo que vosotros os maravilléis. Porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostraré. De modo que vosotros se maravillen. ¿Cómo cumplía Jesús al Padre? ¿Cómo ustedes creen que Jesús cumplía? ¿Cómo Él cumplía? ¿Cómo Jesús cumplía lo del Padre? Bueno, obedeciéndolo. Obedeciéndolo. Ajá. Haciendo la voluntad, ¿verdad? Ok, así es que... ¿Y cómo el Padre respaldaba a Jesús? Ver, Julio, ¿cómo tú crees que el Padre... Dándole todo el poder como tal. Ok, vamos a ver. Dios te ama. Ok. En Juan 14:31, ese sí no lo puede leer, Julio. Ajá. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Haciendo la voluntad de... Ve que ahí está ahí, que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. En Lucas 22:42, cuando estaba en Getsemaní, ¿qué dice ahí, Ramón? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, ahí seguimos otra vez en obediencia. Jesús en ese momento sabía que lo que venía era... Él sabía lo que le esperaba. Y sabía esa condición, pero dice, es tu voluntad, tengo que seguirla cumpliendo. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que también aprender. Dime, Julio. Así que él mismo siendo Dios, hizo como un tipo de oración de déjame ver si se puede cambiar esto. Porque si quieres, ¿sabes? Le está dando yo hago tu voluntad, pero, ¿sabes? Tú puedes tirar un toallazo y dejar pasar esto y cumplirlo de otra manera. Ahí muestra la carne batallando con duro. Bien, pero era fuerte lo que venía. a veces nos pasa a nosotros así en la vida. A mí cuando fue hace poco, esto hace días, tenía una situación que tenía que enfrentar y me acordé de ese versículo y decía, wow, estoy pidiendo una cosa que no va a ser posible, simplemente tengo que pasar la situación que va a venir. Pero como quiera, Dios mío, pues, ¿sabes? Como yo puedo evitar, no, tengo que pasar por ahí. Pero como quiera, uno hace la oración esperando. A veces nosotros no queremos aceptar situaciones que van a pasar en nuestras vidas, que pueden ser bien críticas, pero son voluntad del Señor. Y entonces tenemos que cumplir con ellas, así como Jesús cumplió con ellas. En Juan 4:34, le falta, ¿quién me falta? Julio, otra vez.
Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la qué? Otra vez. Haciendo la voluntad de Dios. Son versículos que en Isaías 42, 6, 8. Vamos, que ese es largo. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Aquí está diciéndole ahí todo el respaldo que le iba a dar y que él no le iba a dar ¿qué? La gloria a nadie, o sea, y ahí vemos ahí la posición de Jesús, que él le iba a dar toda esa autoridad que Jesús requería. Bien, seguimos. En el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Ya estamos entrando en otro tema. Tuvimos en la relación, ¿verdad?, de Dios con Jesús, pero ahora estamos hablando con respecto a la muerte. Y con respecto a la muerte, nos estaba diciendo, ¿verdad?, que Él tiene la autoridad. ¿Qué se refiere a Jesús cuando dice a los que quiere le da vida? ¿Qué quiere decir eso? Él tiene el poder de darle la vida al que quiere, o sea, es redundante, pero sabe que tiene el poder de dar vida. No sé si hay un límite de que a este sí, este no, porque hay una parte de la Biblia que dice que hay vasos de deshonra y vasos de honra. Vamos ya, en la parte final del estudio vamos a entrar en ese concepto del juicio. Así es que vamos a entrar en ese aspecto. Pero aquí lo que estamos hablando es de que Jesús es el que tiene el poder de la muerte. Él venció la muerte. Fíjense que Jesús es la única resurrección en el mundo que no ha vuelto a morir. Sabemos que todos los que han vuelto a revivir, Lázaro, que es lo que aparece ahí, ¿verdad?, una foto aparentando a Lázaro, cuando lo llaman, Lázaro, ven fuera. ¿Qué pasó con Lázaro? Murió después. ¿Qué pasó con Dorcas? ¿Qué pasa? Y todos los que han resucitado en otro momento, pues han muerto, vuelto a morir. Pero Jesús tomó su vida y cambió, transformó su cuerpo. Su cuerpo fue transformado en ese sentido. Así es que la resurrección de Jesús es diferente a toda otra resurrección. Yo voy a hacer un comentario aquí. Yo no sé por qué a veces le damos tanta importancia a la tumba, porque de la tumba no hay nadie. A mí, yo no sé, a mí no me llama eso de ir a ver la tumba de Jesús. Eso a mí no me llama la atención. Si el que estaba ahí no está. La importancia no está. Y a veces idolatramos ciertas cosas y le ponemos como ídolos a ciertas cosas que realmente no tienen el valor que le damos. Y mucha gente le dan valor a eso. Dime, Julio. Yo estaba meditando en estos días sobre que Dios, siendo Dios, se inmortalizó en un cuerpo humano. La palabra dice que el hombre es la máxima creación de Dios. O sea, que si uno se pone en la mente de Dios, o yo voy a crear algo y lo crea, dice, esto es lo máximo que yo he creado, que yo mismo voy a depositarme en un cuerpo similar y voy a seguir, como
dice, por la eternidad con ese cuerpo, porque Jesús tiene un cuerpo inmortal, ¿verdad? Pero es el cuerpo humano que tuvo, glorificado, pero igualmente él pudo haber resucitado y tomar otro cuerpo, o que nace en espíritu, como sea, pero que honró tanto su creación tan grande, y dice, no, eso está tan perfecto, que yo voy a ir como Dios, y como hombre voy a permanecer por la eternidad en un cuerpo glorificado. Y es importante que Él no, aún en este cuerpo que nosotros cometemos pecado, Él no cometió pecado. Él venció ese aspecto. Así que tenemos dos condiciones de Jesús en este aspecto, en estar junto con el Padre. Una, que su resurrección es única. Y dos, que su estancia como hombre es perfecta. Como ser humano. Vamos a decir como ser humano. Es perfecta. Fue que sin pecado. Y así lo presenta después Pablo en los Romanos. En Juan 11, 24, 25, Marta le dijo, ahí está cuando está lo de Lázaro, y dice, yo sé que resucitará en la resurrección. Ya sabían que había resurrección. O sea, Lázaro estaba muerto y Marta le dice a Jesús, dice, sí, yo sé que va a resucitar. O sea, que ya habían unos judíos que tenían en la fe que había una resurrección. Y dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y le dijo Jesús, y aquí son las palabras bien importantes, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el comentario con respecto a eso? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es Jesús? La resurrección y la vida. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Jesús. Y dice, y hay él pone aquí ¿Por qué a veces se trata, perdón que lo interrumpa, tildan a la muerte como un mensajero diabólico, cuando la muerte viene siendo un instrumento de Dios? Si él mismo dice, yo soy la muerte, es parte de sus atributos, pero entonces en el lado de acá, a la muerte muchas veces se le da ese aspecto diabólico, que la muerte, que si nada, ¿sabes? Bueno, podemos ver como la muerte carnal es una y la muerte espiritual es otra. Y en el aspecto de que tú estés vivo y estés en separación con Dios, estás muerto. O sea, antes de tú convertirte, de tú tener una conversión, tú estabas muerto. Estabas muerto. Estabas en pecado y por estar en pecado estabas muerto. Y al venir a Cristo, tú estás ¿qué? Vivo. Por eso es que surge lo del bautismo, ¿verdad? Te meten en las aguas y sale el hombre muerto y sale el hombre vivo. Se limpia de toda condición. Así que la muerte, si la vemos como separación de Dios, es diabólica. Es pecaminosa. Pero si la vemos como una condición natural del ser humano, no es simplemente una etapa en la vida de uno. Sí, Ramón, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo me puse a pensar acerca de la muerte y yo decía que hay dos tipos de muerte humana, porque está la muerte cuando es la fecha de expiración óptima, que tú llegaste a lo máximo haciendo la voluntad de Dios y duraste esos años porque hiciste lo que tenías que hacer y Dios determinó que ya era tu tiempo de cortarte el vínculo con el cuerpo. Exacto. Y está la otra muerte que llega prematuramente por nosotros, por ejemplo, no cuidarnos. Un ejemplo, a lo mejor alguien que no se cuida, pues la persona no extendió lo máximo posible su vida, entonces murió prematuramente
porque no le dio un buen servicio al cuerpo, y pues el cuerpo pues llegó un momento que pasó de su vida útil y el Señor pues determinó que esta hay que cortarlo antes de tiempo. Sí, hay personas que pues, el Señor ya toma la decisión o ha tomado la decisión desde antes, pero ese es otro capítulo que si me quedo ahí, olvídese, vamos a rompernos, ¿verdad?, la cabeza. El pensamiento. Sí. Si vamos al pensamiento de Dios, vamos a otro aspecto, así que eso sería otro tema a hablar. En 1 Corintios 15:52, ¿quién se me quedó? Julio, si quieres, muévete un poquito para adelante para que vean mejor. Queda en los ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, Final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así es que va a haber un momento donde va a haber un sonar de trompeta y dice que, fíjese que él dice que los va a llamar. Él va a hacer un llamado, ¿verdad? Ahí, y entonces cuando llegue el llamado, pues entonces, y en ese momento va a resucitar, va a levantar ¿a qué? A los muertos. Y si usted si usted murió antes de que llegue el Señor y suene la trompeta, pues usted se va a levantar. No importa cómo esté, no importa la condición, no importa la situación, no importa que usted sea quemado, no importa que usted se lo haya comido un tiburón en el mar, no importa, usted va a resucitar. Ahí entra un poco lo de los modelos de la cremación. Hay gente que no cree que la cremación se puede interrumpir ese paso, porque no, fue quemado, eso fue polvo y eso, pero... No, va a ser, usted va otra vez, usted va a tener un cuerpo, va a ser levantado. Igual que si te tuviste en el mar y si te caíste, ¿y qué te hicieron los peces? Desapareció. Pues te lo comieron los peces. De las extrañas de los peces vas a salir completamente para que, y si fue hace mucho tiempo, ya los peces esos están muertos también. Ahí está la gente que piensan de manera carnal en las cosas de Dios, quieren analizar la grandeza de Dios con una mente finita. Sí, así es que no importa cómo usted haya muerto, cómo usted le haya surgido a la situación. Más, vamos a ir más lejos. En el primer siglo, bueno, un poquito más tarde, después de cuando vino el aspecto de la reforma, donde hubieron persecuciones bien grandes de entre cristianos que cogían a otros cristianos y católicos que cogían a cristianos. ¿Qué hacían con las personas para que dijeran que perdieran la fe o que dijeran que no fuera la fe? Muchos fueron quemados, los quemaban, algunos los cuartizaban. Hay una historia, yo tengo una historia de un hombre que lo picotearon todo y después porque el fuego el fuego no lo quemaba. O sea, ahí, y con todo y eso, para demostrar la fe, lo único que él había dicho era que una flor que iba a estar allí no se iba a marchitar. La flor no se marchitó. Lo acabaron a él, pero la flor no se marchitó. O sea, son condiciones y situaciones de Dios que pasan. ¿Y qué? ¿Y ese? ¿Qué va a pasar? Y hubieron muchos. ¿Y cuántos no metieron en los circos romanos para que los animales se los comieran? ¿Y esos qué? O sea, el decir que no van a ser levantados, eso es, el Señor tiene más poder que eso. Si nos creó del polvo, ¿qué? Nos vuelve a crear. Así que no le tenga miedo a eso, cómo usted va a desaparecer, cómo va a desaparecer esta carne. Al fin y al cabo, el Señor la va a levantar en todo su apogeo. Porque aquí vamos a ver aquí. Porque el Padre a nadie juzga.
sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ok? Vamos a ver qué son las... ¿Cómo honramos a Dios? Obedeciendo al Hijo. ¿Ok? Voy a ir un poquito atrás. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿quién es el que va a enjuiciar? Jesús. Jesús dice, yo no vengo a juzgar. Como quien dice, yo no vengo a juzgarlo. Lo juzga la palabra que yo dije. O sea que también en ese sentido él no dice, no, yo vengo aquí a juzgar. Dice, ya yo dije lo que iba a decir. Y eso es lo que vale. Así es que vemos aquí que el que va a hacer el juicio va a ser ¿quién? Jesús. Es el juicio. Y como tú dices, no es Él que te va a condenar, sino el que te va a condenar eres tú mismo. ¿Okay? El no aceptar, ¿verdad?, la promesa del Señor. Eso es lo que condena al hombre. ¿Cómo honramos a Dios? Vamos a ver. Para poder honrar a Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Si usted quiere honrar a Dios, tiene que reconocer que Jesús es el Salvador de nuestras vidas. ¿Ok? Así que vemos aquí. Vamos a ver qué nos dice en Filipenses 2, 9, 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús, o sea, que nosotros tenemos que reconocer a quién. A Jesús como nuestro Salvador personal y exaltarlo, ¿verdad? Él lo exaltó a lo sumo para que ese nombre quede sobre todo nombre. O sea, tenemos que reconocer a Jesús como el Señor. Y esa es la diferencia. La diferencia es que usted reconozca a quién. A Jesús como su Salvador personal. Julio. No, el de abajo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. vamos a hacer alabanza de gloria a los que esperamos en Cristo. Así honramos a Dios. Colosenses. Ramón. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ¿verdad? Que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. ¿Cómo tenemos que andar? En acciones de gracia. Sí, pero antes de acciones de gracia. Arraigados en él, andad en él. Andando en él, arraigado y sobreedificado en él. O sea, que todo es que nos formamos en quién. En Jesús. Usted deja de ser usted empieza a ser de qué. Ahí está diciendo andad en él, que respalda lo que dice que yo soy el camino, y arraigados y sobreedificados en él, que respalda que él es el fundamento. Confirmando en la fe, así habéis enseñado, abundando en acciones de gracias. Así que tenemos que estar en acciones de gracias. Seguimos. Ok. Aquí empezamos en la parte 3. Y ahora vamos a estar estudiando sobre la autoridad para dar vida. Aquí estamos en la autoridad para dar vida. Y volvemos a usar la palabra desierto, desierto. El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea,
el que oye mi palabra, cree en el que me envió. Okay, ven aquí las relaciones entre la autoridad de Dios y Jesús. ¿Tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que obtenemos? Vida. Vamos a ver porque las preguntas son interesantes. O la pregunta es interesante. ¿Cuáles son los 3 ofrecimientos por creer en Él? Vamos a echar para atrás para que usted lo... ¿Cuáles son los 3 ofrecimientos que Él tiene? Tiene la vida eterna, no va a ser condenado y va a pasarle muerta vida. Ok, esos 3. Ok, vamos a verlos como. Miren los 3 regalitos que hay ahí, ¿verdad? Vida eterna. ¿Ah? Vida eterna. Ok. Sí, cuando usted viene a Cristo, usted va a tener que, lo primero que va a tener es que vida eterna. Usted ya pasó de muerte a vida y vida hasta el final. Ya yo sé que, mire, ya esta vida para mí ya no termina y esto es para siempre. O sea, esto es hasta que no se acabe. Hasta allá, a lo largo, como le dije los otros días. Difícil de entender, pero fácil de creer. O sea, yo no sé, cuando yo era amante a las matemáticas, y dice que, y yo digo que la gente no sabía que era por cómo finalizaba un fin y pusieron 8 acostados. ¿Verdad? El signo de infinito. Infinito, pues. Así va a ser. Y cuando usted va así, ¿dónde se juntan 2 puntos que en 2 líneas paralelas? ¿Dónde se juntan? Así va a ser la vida eterna. Por ahí, mire. Y usted sigue y sigue y sigue. Así que tenemos lo primero. Lo segundo, no ser condenado. ¿Qué pasó con mi vida? ¿Que hubo qué? Perdón de pecado. Ahí, mire, todo lo mal que me porté y los que se me puedan zafar de aquí a que yo muera, son que el Señor me perdonó, me eliminó la condenación, murió por mí y pagó por mí el precio. Y tercero, pasar de muerte a vida, que no se trata de otra cosa, de que yo, desde ese momento que tomé la decisión, empecé a tener una ¿qué? Una relación con Dios. Como dije ahorita, que la muerte significa ¿qué? Separación de Dios y el hombre. Pero ahora que tengo una ¿qué? Una relación directa. O sea, de muerte pasé a vida. ¿Okay? Seguimos con los textos, a ver qué nos dicen, los textos que traemos de referencia. Todo aquel que vive y cree en mí, no me morirá eternamente. Y después le hace una pregunta aquí, ¿crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te pregunto, ¿crees esto? Ah, esa es la pregunta. Usted se la lleva para su casa y duerme con ella y después... Pero esa pregunta la hace Jesús mismo. Ajá. Esa pregunta la hace Jesús. Sí, Está diciendo algo innovador y después entonces lo pillas, ¿tú lo crees? Con algo, si tú oyes una cosa por primera vez, de primera instancia no lo crees. O sea, no es como que... ¿Verdad? ¿Tú crees esto? Bueno, es la primera vez que yo oigo esto, yo no sé cómo es. Fíjate que vive y cree. Ya para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia, eso dice Pablo, ¿verdad? Así que nos refresca en ese sentido. Ramón, ese es Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia soy salvo y estábamos muertos en la condición del pecado, lo que habíamos dicho, ¿verdad? La muerte era ¿qué? Estábamos muertos, no había solución para nosotros, para ninguno había solución.
Romanos 10:17, Julio. Es la última, Julio. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que tenemos que ¿qué? Tener fe de lo que hemos oído y escuchado. Y vamos para... Seguimos con el 25 y el 26. De cierto, otra vez nos dice de cierto. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué pasa? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Cuando oigan la voz del Hijo de Dios, cuando Jesús nos llame, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a vivir, ¿verdad? Porque el Padre tiene vida en sí mismo y así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que Él, como Él obtuvo la vida de la muerte, Él también nos va a dar ¿qué? Vida a nosotros. ¿Quién tiene el poder sobre la muerte? Hemos dicho esto, lo hemos mencionado un montón de veces. Jesús tiene el poder de la muerte, ¿verdad? Dijimos que Él tiene. ¿Qué pasará con aquellos que hayan muerto creyendo en Jesús? Parece uno militar, ¿verdad? Cuando aquellos hayan, que creyeron en Jesús, aunque los que hayan muerto, ¿qué? Van a vivir en ese aspecto. Juan 10, 17, 18. Dale, Ramón, que este es larguito. Para que... Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí es algo bien interesante porque Jesús mismo, ¿qué fue? El que permitió que le quitaran la vida. Y muchos le decían, salte. Entonces, él tenía el poder para salirse de todas aquellas cosas. Pero él la puso a favor de nosotros. Y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Porque eso fue la autoridad que le dio el Padre. De la autoridad para dar vida. Dime, Julio. Un comentario que no sé, pero una vez yo vi un escultor, creo que puertorriqueño, que hizo una escultura de una sola pieza en madera de Jesucristo crucificado, pero lo loco de esto es que esa pieza estaba en el piso, la cruz acostada en el piso, Jesús crucificado, pero entonces él sentado, se había sacado los clavos y estaba sentado como para sacarse los clavos ¿sabes? Y a mí eso me hirió como los sentimientos, porque un trabajo tan grande en madera, porque era perfecto y precioso, pero la cruz en el piso y él se salió de la cruz y estaba sentado así como que, yo no sé ni qué rayo tenía ese tipo en la cabeza, porque, o sea, que trató de demostrar que es un experto en la madera, o estaba tratando de decir, ¿sabes? Algo parecido a eso, que él tiene que habría que ver el pensamiento del artista, ¿verdad? En ese aspecto. Pero es una pieza que te confronta, porque tú dices, se ve como hasta aberrante, ¿sabes? Una cosa... Él tenía el poder, pero no lo hizo. Exacto, quién porque sabe. no era el momento. Jesús tenía que pasar unos procedimientos y lo que el Padre le había quedado con él era en esos procedimientos. Así que Jesús, inclusive Jesús lo menciona en varias ocasiones. Dijo que iba a tumbar el templo, que este templo iba a ser destruido, iba a ser como Jonás, que iba a estar ¿verdad? La ballena, como estuvo en el pez grande.
No, cuidado con ballenas. En el pez grande, así también, ¿verdad? O sea, como él se levantó. Así que Jesús lo había mencionado en varias ocasiones. Así que Jesús sabía lo que había y él sabía el momento. Y sabía el propósito que él tenía y el momento que él tenía. Estaba todo, ¿qué? Confiando. Lo que pasa es que el momento crucial, crítico, desde uno al otro, en el proceso de el sacrificio, del castigo, de los latigazos, de todo el aspecto del caminar, de volver otra vez, seguir dándole latigazos y dándole aspecto, más el que lo clavaran en la cruz, iba a ser un proceso bien doloroso. Y eso, él tenía conocimiento de eso. Y por eso es que en ese momento, Jesús por eso es que estaba, dice, pasa de mí esta copa. Si tú supieras cómo va a pasar, le diría, ¿verdad? Al Señor, pasa de mí. Pero sabe, Señor, que no voy a pasar por que voy a pasar por esta situación y no me hay forma de librarme. Ok, seguimos. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, vuelve otra vez otro de los versículos que nos trae, que Jesús va a resucitar los muertos. O sea, ¿quién tiene la autoridad? La autoridad la tiene el Señor. Vamos entonces a la parte B del 3. Se me fue. Ok. Autoridad para juzgar. Ahora vamos al juicio. O sea, vamos a hablar del juicio ahora. Es el último tema del estudio. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, ahora, ya vamos de que tiene poder de la muerte, ahora vamos a dar el poder de ¿qué? De hacer juicio, de juzgar, de hacer juzgar. Justicia, la justicia de Dios es ¿qué? Perfecta. La de los hombres son imperfectos y por eso dicen muchas veces, ay, soy inocente y me echaron la culpa, o soy culpable y me hicieron inocente. A veces vemos gente que son culpables y salen inocentes, porque la justicia del hombre no es completa, pero la de Dios sí es completa. Vamos a ver, ¿cómo Jesús le hace juicio a la humanidad? ¿Cómo Jesús le hace juicio a la humanidad? ¿Cómo va a hacer juicio a la humanidad? ¿Qué usted cree? Bueno, el requisito es creer que él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo. Y si no tiene esos dos términos, pues entonces ya el juicio es ese. Vamos, ¿qué tú dices? Bueno, yo no sé si voy a contestar la pregunta como está ahí en la computadora, pero ¿cómo Jesús le hace juicio a la humanidad? Bueno, si uno no recibe a Jesucristo como el Salvador y moriste, ya tú estás condenado, ya. Y Jesucristo, que él dijo, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. O sea que Jesús, cuando dice vine a traer espada, que Jesús vino a dividir el trigo de la cizaña. So, uno muere como trigo, muere como cizaña. Si tú eres culpable, eres culpable. Si eres inocente, eres inocente. Ese es el juicio de Dios. ¿Y qué hay que hacer para librarme de ese juicio de Dios, de Jesús? ¿Cómo yo me libro de...? Pues está en este versículo que yo lo añadí porque muchas veces lo vemos en que la gente piensa que, porque tú eres religioso, ¿verdad? Miles de religiones, pero una sola verdad y un camino. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tan sencillo como eso. O sea, la forma de librarte del juicio de la humanidad es que creyendo en Jesús, no hay otra, no hay para otra. Vamos a ver otros versículos con respecto.
Segunda de Timoteo 4:8. Vamos a ver, Ramón, léeme ese. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, y los que creen, ¿van a qué? A guardar la corona de justicia. Porque el Señor es un juez justo. ¿Ok? Y a mí solo no. A todos los que creen en su venida, ¿verdad? A todos los que creen en su venida. El siguiente, Julio. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay algo bien interesante en este versículo. Dice, el que en él cree, ¿qué pasa? No. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, automáticamente si no crees, estás condenado. O sea, esa es la justicia, ¿ok? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Okay. Vamos a ver otros versículos más. Ahora uno más. Ok. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Lo que tú habías dicho ahorita. O sea, si alguno ha pecado, ¿qué? A Jesucristo que nos va a ¿qué? A perdonarle nuestros pecados. O sea, que el cristiano no es que sea perfecto. El cristiano tiene que ser obediente y creer en Jesús. Y reconocer que Jesús lo perdona de todo pecado. Vamos para la próxima. Los 28 y 29 y 30. Creo que estamos ya. Estamos a ley de terminar. Vamos a ver. ...28, 29 y 30. Ok. No se maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escuchen esto es bien interesante. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro, llegó el momento del juicio. Llegó el momento del juicio. ¿Ok? Vamos a las preguntas. ¿Quién estará en el juicio? Todos. Van a estar todos. Fíjense lo que dice. Vuelvo otra vez al texto. Vendrá la hora cuando los que están en el seguro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Van a estar. Ahí ya mismito vamos para los cabritos y las ovejas. Ya mismo para los cabritos y las ovejas. Nada por sí mismo, ninguno oigo. Ok. Entonces, vamos aquí. Ok. ¿Qué implica hacer lo bueno? ¿Qué usted cree que implica hacer lo bueno? Bueno, Jesús dijo que el único bueno es el Padre, eso es obedecer la voluntad del Padre para hacer lo bueno. O sea, lo que es hacer lo bueno es que aceptar a Jesucristo y vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo bueno. ¿En qué forma debemos imitar a Jesús? ¿Cómo usted debe imitar a Jesús? Siendo obediente a Él, a todo lo que Él
le presente, sea obediente. Ok, ahora vamos para los juicios. Vamos a ver los pasajes de los juicios. Estamos acabando, así que vamos a darle culminación a esto. Tú no los lees, Samuel. El 40 está separado. Estamos leyendo del 34 al 36 y el 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Así que estamos ahí, estas son palabras de Jesús. Recuérdense que usted está aquí, obedeciendo a lo que el Señor le manda. Y como el Señor le manda, ¿qué? Ayudar a otros. Ya usted no es para usted, usted es para otro. En todo lo que usted haga, no es para salvación, sino porque usted está aquí, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice lo último? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, predicar, eso es predicar. Nosotros confundimos la condición de evangelismo con otra cosa. La forma de evangelizar es que es ayudando al que tiene necesidad. Lo que nos está diciendo esa palabra es que nosotros tenemos que ayudar al que tiene necesidad, a las situaciones críticas. Dime. Siempre y cuando no se tome eso como el instrumento para la salvación, porque puede pasar que la persona, claro. Pero eso nos lleva a ¿qué? A presentar a Cristo. Exacto. Yo tengo que presentar a Cristo cuando estoy haciendo ese aspecto. Esto lo haremos por el Señor. El Señor está en este aspecto. Si ahorita le vamos a tirar una bomba aquí en esos versículos. Ya mismito vamos con esa. Santiago, de Julio, que es chiquita. Bien chiquita, sí. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo puedo tener fe, pero si no obro, ¿qué pasa? ¿En qué he creído? O sea, mi condición de fe y mi conocimiento en Cristo es que ¿qué? Hacer la obra del Señor. Buscar a otros, ayudar a otros a la necesidad. Porque con el propósito de ¿qué? De que otros también vengan a los caminos del Señor. No es el propósito de que me vean a mí como, ese es un buen hombre, no. Es con el propósito de que yo ¿qué? Presente al Señor. Y aquí es que viene el bombazo. Mateo 7, 21 a 23. Ese se lo voy a leer yo. Me queda uno después de ese, así que te toca a ti, Ramón. Yo creo que ese después nos toca a otro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces los declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí ese es el bombazo. ¿Qué ustedes me dicen de ese texto? A mí eso es algo difícil de entender con la mente, porque lo está negando. Está diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los negó, como que los cortó del sistema. Ajá. Ajá, ¿y qué hacían esa gente? Haciendo obras para el Señor. Profetizando. Así que profetizan en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál es la diferencia? No es el propósito de la iglesia hacer esas cosas.
cuando usted hace una obra con lo que dicen los psicólogos, el ego, la condición de yo, por mí, yo hice esto. Hoy me duele decirlo, pero muchas veces en oraciones que yo oigo la palabra yo declaro y como diciendo yo, entonces yo soy el que tengo el poder. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo el poder. Y esos son esos. Esos son los que profetizan. Porque yo te salvé. Por mí, tú estás aquí en la iglesia. No se crea eso. Usted no está en la iglesia por mí. ¿Cuánta gente el Señor me ha utilizado para que vengan a los caminos del Señor? Pero yo no fui el que los cambió. Ellos tuvieron una experiencia con Dios donde el Señor fue el que los tocó y los redimió. Entonces, no es el yo, sino el Señor. Y muchos en la piña del Señor tenemos que aprender a a creer en el aspecto de que la obra es de Dios y no de nosotros. No estimó ser igual a Dios, así que uno de los versículos. Él es Dios en un cuerpo de un hombre y él dice yo y el Padre son uno, pero cuando él dice yo y el Padre somos uno, él está hablando en aspecto espiritual. Pero cuando él dijo no me llames bueno, porque me dicen maestro bueno si solo hay uno, es mi Padre que está en los cielos. Ahí Jesús hizo la separación en carácter de Dios en el estado de hombre. Sí, porque él nos está dando el ejemplo de que la obra es de Dios. Dios es el que hace la obra, Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, Dios es el que cambia. Entonces, ustedes ven y usamos esto, y a mí me gusta usar este término. Vemos en la iglesia muchos pavos reales. ¿Sabe cómo es el pavo real? Como tiene sus plumajes bien bonitos, lo abre completo para que todo el mundo vea y se pavoree, como dicen, para que vean la condición. Sin embargo, el Señor nos dice que tenemos que ser humildes y que no se entere, la gente no se entere de lo que es. Por eso a mí me gustaba mucho en la predicación de Gigi Ávila, me gustaba ver quién fue. Cuando pasaba algo, él decía, ¿quién fue? No fui yo, fue Cristo. Lo que estaba diciendo en ese momento, ¿quién fue? Fue Cristo. El que hace los milagros es Cristo. Él es un instrumento. Y nosotros lo reconocemos como instrumento de Dios. Pero la gloria era de ¿quién? De Jesús. Todo el momento la gloria es de Jesús. Y por eso es que vemos la diferencia en cuando la gloria es mía, y entonces va a pasar eso a mí, y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que tener cuidado en nosotros, en que todo lo que hagamos lo hacemos ¿por quién? Por el Señor y para el Señor. Dime, Julio, ibas a decir algo. Te tengo ahí con la cabeza rota, ahí. Que yo he tenido experiencias así con cosas bien interesantes. Estuve trabajando en una película que se hizo hace como 3 o 4 años sobre el beato, ¿verdad? Entonces, lo increíble de esto es que la Iglesia Católica, para que una persona sea beatificada, ¿verdad? Los requisitos es haberle adjudicado por lo menos 3 milagros. Entonces, el susodicho beato de Cagua, una persona, ¿verdad?, que vivió sirviendo y con una condición de enfermedad, hizo una obra de caridad, ¿verdad?, en su forma de vida, pero lo llevaron, tal vez lo sacaron de su humildad y lo treparon a que lo canonizaran. Pero entonces, en el proceso de la afirmación, tuvimos en la casa donde él vivió y sus zapatos y cosas, y tenían todo eso como una cosa
de que esos son los zapatos que usó el beato, y aquí han venido personas, y mira, y se le permite que toquen hasta la termine, y se sanan, y que aquello, y entonces toda la cosa, y es todo lo contrario, ¿sabe? La mentira del enemigo. Y ahí será, son hacedores de maldad cuando tenemos y cambiamos el proceso de Jesús en ese aspecto. A lo mejor él vivió una vida, como llaman, pía, y a lo mejor, aún siendo católico, él practicaba la... Podía ver el aspecto de su humildad en ese aspecto. Y que, si creyó en Jesús, no podemos decir que no fue salvo. Si creyó en Jesús, si tuvo a Jesús como su salvador personal, es salvo, discutiblemente. Yo no puedo juzgar, porque el que hace juicio es ¿quién? Es Jesús. O sea, no podemos hacer. A veces nosotros hacemos juicios sobre las personas, pero nosotros no podemos. Yo iba una vez a un hermano de la iglesia a hacer una aseveración sobre la hermana Teresa de Calcuta, pero en la manera de que, no, porque como ella hizo muchas obras, se cree que sí, esto y lo otro, cuando eso no, la realidad, si ella estaba en campo católica y vivió de esa manera, que Dios utiliza a la gente en donde Él quiere. Y total es irrelevante porque... Dios usa donde Él quiere. Y a veces nosotros tenemos prejuicio, que esa era la palabra que iba a usar. Nosotros, cuando tuvimos aquel retiro aquí, que estaba José ahí, estuvimos hablando de los prejuicios. ¿Qué pasó el domingo? Vino una joven a predicarnos. ¿Y qué era ella? Decía que era de una iglesia católica. Como que el Señor nos estaba diciendo, mira, quítate los prejuicios, sácate los prejuicios. ¿De qué ella habló? De Jesucristo en todo momento. En todo momento habló de Cristo. Nada. En todo momento. Todo. Así es que yo no puedo tener prejuicio en lo que lo presenta. Ahora eso sí tengo que tener claro. Y todo lo que tengo que tener claro, bien claro, es que el que es salvo es porque cree en Jesucristo. Y ese está en el corazón de las personas. Y yo no estoy en el corazón de las personas. Yo no sé cómo tú piensas, Julio. Julio sabe tu corazón, tú conoces tu corazón. Ramón conoce su corazón. Yo puedo ver por afuera. Y si veo algo que, pues quizás aconsejarte, pero no condenarte. A veces tenemos el juicio de condenar. El que condena es el Señor. Y la condición es por creer en el Señor. Y culminamos con este último versículo. de hecho, perdón, ¿cómo se me fue el nombre? El que hizo las 100 tesis, Lutero. Santo Lutero, se fue en contra del sistema, porque veía que lo que estaban haciendo no era lo correcto, y de ahí es que viene el protestantismo per se, hasta por un versículo que él leyó, creo que fue en Filipenses, si no me equivoco, que dice que soy salvo por gracia y demás, y eso fue lo que... Sí, eso lo chocó. Y se tiró y lo sacaron, lo botaron. Porque fue que lo botaron, ¿sabes? Sí, lo descomulgaron. Sí. Que perdió. Después que Dios no te saque. Y gracias a él, pues levantó otros movimientos en base a esto y el desarrollo. No era que no había gente que ya, pero que hizo que creciera, ferveciera y otras personas empezaran a leer y a buscar y a entender y a pensar. Y cuando empezaron a pensar, pues se crearon otros movimientos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación
para todos los que le obedecen. Así que lo más importante es que creer y después de que usted crea, obedezca. A mí me choca eso y no lo entiendo. ¿Qué te choca? Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Pero es que era Dios hecho hombre y era el Hijo, y el Padre y el Hijo son una cosa. ¿Cómo él aprendió algo si él es Dios? Como que no me hace sentido. A lo mejor le estoy complicando las cosas, pero no. Eso me choca, como que quiero entenderlo. Porque, ¿cómo que aprendió la obediencia? ¿Y cómo fue perfeccionado si ya él era perfecto? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que uno aprende por lo que vive. Y entonces esto es un aprendizaje de vivencia. O sea, cuando él dice que aprendió en la obediencia, padeció por lo que padeció. O sea, estaba aprendiendo por tu vivencia. Y hay veces que tú aprendes por todo lo que tú vives. ¿Cuántas veces tú no aprendes cosas en tu vida por lo que tú vives? Y a veces que tú, después que metes la pata, dices, contra, porque yo hice esto. Y eso es una enseñanza que te están dando la vida, te está enseñando la vida. Sí. Sí, ahí es desobediencia. Pero también aprendes en obediencia. Porque tú dices, ¿cuántas veces usted está en una situación y dice, y usted siente la voz de Dios y le dice, mira, desvíate? Y tú te desvías. Y donde tú te ibas a ir, y pasó una cosa. Y en obediencia aprendiste a ¿qué? A obedecer. Obedeciste la palabra y viste que Dios te dirigió. Eso le pasó al hermano Franco una noche que iba a trabajar, salió de madrugada y cuando se iba a meter al puesto de gasolina, el Señor le dice que no se meta a ese puesto de gasolina. Y él le estuvo raro, pero no se metió. Y justo después que pasó, asaltaron ahí. Pues hay cosas que pasan que usted dentro de la condición, en obediencia, que aprende. Y eso aprende por los hechos que van pasando. Y entonces, ahí, en ese aspecto, se hizo ¿qué? Bueno, era perfecto, pero se hizo perfecto, ha sido perfeccionado para ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y eso es bien grande. Dime, Julio. Un pensamiento que vino a mí como si fuese un rayo. Ajá. Así de repente vino esto, mi corazón así, y fui corriendo, lo escribí aquí. Dice, no es excusa el no saber si tienes la manera para aprender. Eso me vino de repente. Porque ¿No es excusa así que? no es excusa el no saber si tienes la manera para aprender. Así que la ignorancia no está justificada si la sabiduría está Te presente. puede justificar, que yo no sé qué. Pero eso me vino así y yo le di vuelta bregando con el techo y darle vuelta. Bueno, pero lo sentí bien profundo porque vino como un rayo. Wow. No es excusa el no saber si tienes la manera para aprender, ¿sabes? Claro, porque ahí es que tenemos que estar abiertos a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Un propósito es. Él sabe. Nosotros no sabemos, pero Él sabe. Por eso es importante que cada día yo tenga que viva en obediencia a Dios y viva de acuerdo a su voluntad. Y pensando en Él, no pensando en mis cosas, en las de Él. Y usted verá cómo el Señor que transforma y cambia nuestras vidas. Bueno. Aquí culminó la clase. Así que nos dio el tiempo, estamos ahí a punto de hacer las 9, así que vamos a hacer una oración. Agradecemos a todo aquel que nos escucha por el video que está tirando Ramón. Y te invitamos a que pienses que Cristo es tu Salvador y que seas obediente, porque al fin y al cabo el juicio viene. Y tenemos que tener vida, y vida en abundancia en Cristo Jesús.
Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre. Damos gracias, Señor, por el estudio que hemos dado. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor. Mira a los que no pudieron venir en este día y glorifícate en gran manera en sus vidas para que ellos puedan también recibir bendición y llenen su vida de tu poder, de tu amor. Mira a los que están enfermos, Señor, los que tienen condiciones. Mira a mi hermano José. Mira a mi hermano Luis Martínez, Señor. Mira, Señor, a mi hermano Berto, Señor. Señor, sé con ellos. Sánalos en el nombre poderoso y que tú te sigas glorificando, Señor, en este día. Mira a nuestra hermana Doralba, que también estaba un poquito resentida en el día de hoy. Bendícela, Señor, y guárdala en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sé con cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, y que tú, Señor, te glorifique de día en día. Sé con nuestro hermano Ginés, que se siga gozando de las ricas bendiciones que tú tienes para con él y que él pueda venir con muchas bendiciones nuevas para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hablamos contigo. Amén. Y despídenos, Señor, en el amor tuyo a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Señor los guarde. Y espero que les haya gustado la clase.